Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. La Unión Demócrata Independiente, la UDI, aseguró que el veto al proyecto de elecciones en 2 días es una trampa a la democracia, dice la UDI, que se refirió al veto del gobierno al proyecto, argumentando que este dejaría sin multa a los extranjeros en las elecciones de octubre, a diferencia de los chilenos o los extranjeros con nacionalidad. Bueno, y que finalmente se realizaría una modificación al voto por conveniencia, según la UDI. Así también dijeron que imposibilita un diálogo entre la oposición y el oficialismo. Insistieron en que la indignación es total en Chile Vamos. Algo similar dijo el presidente de Renovación Nacional: sentirse indignado, sentirse muy molesto por los cambios a última hora al sistema electoral. También RN estima que tiene que ver con cálculos políticos. Bueno, sin embargo, esperan que de aquí al lunes se pueda arreglar este problema. Y llamaron al gobierno a la reflexión y a enmendar el rumbo. Vamos a la mesa de conversación. Y hoy nos convocan fundamentalmente temas internacionales. Situaciones que ocurren en otros países, a los cuales nunca hay que perder de vista, porque las cosas en un mundo tan interconectado sabemos que lo que pasa por allá lejos puede pasar por acá. Las tendencias tampoco son tan disímiles en los países del mundo, incluso cercanos. Y nos vamos a abocar primero a un asunto que ocurre tan cerca como uno de nuestros vecinos. En el Perú, un viejo nombre de la política peruana vuelve a la palestra. Hay que me decir, pero si ha estado siempre en la palestra Alberto Fujimori. Claro, desde el 2000 que dejó el gobierno, ha estado en la palestra, pero por distintas situaciones, más bien de índole judicial. Ahora, literalmente, de regreso en la política, 85 años aproximadamente, Alberto Fujimori anuncia de alguna manera que está disponible y tiene deseos de presentarse a presidente del Perú nuevamente. ¿Qué significa eso? ¿Qué hay detrás de eso? Las consideraciones que hay que tener a la vista se las vamos a preguntar a Alfredo Torres, que es presidente de la encuestadora Ipsos desde Lima, Perú. Nos contesta. Alfredo, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? Bueno, es Matías, un gusto estar nuevamente con ustedes. Nada, pues un gusto y agradecerte que nos atiendas. La verdad que Fujimori, por ser expresidente de un país cercano, lo tenemos muy en la memoria. Además estuvo refugiado, no sé en qué estatus judicial estuvo aquí en Chile, entró de manera bastante subrepticia, estuvo mucho tiempo aquí refugiado y luego se fue de nuestro país. Supimos que estuvo cerca de la muerte Fujimori, octogenario largo, hace poco tiempo, y con una vitalidad enorme, y tú me dirás si la vitalidad es de él o de su hija, Keiko. Ahora se quiere presentar nuevamente a la primera magistratura del Perú. Cuéntanos de qué se trata esto. Bueno, sí, Fujimori es un personaje pues, que tiene décadas vigente, ¿no? Cuando dejó el poder en el 2000 se fue a refugiarse a Japón, luego regresó y se quedó en Chile, donde finalmente fue detenido y extraditado para el Perú por una serie de delitos. Estuvo en la prisión y fue indultado por razones de salud, por razones humanitarias. El presidente Kuczynski lo indultó, ese indulto se cayó, pero finalmente volvió a aplicarse con el actual gobierno y salió en libertad porque supuestamente estaba muy mal de salud. Entonces, desde ahí nomás tenemos un problema de índole, pues, por lo menos moral, ¿no? Una persona que sale indultada porque está casi moribunda, de pronto quiere participar en política. Pero el principal impedimento es de índole legal y constitucional. La ley electoral y también la Constitución peruana establecen con claridad que una persona que ha sido condenada por algún delito y no ha cumplido todavía con su pena, no puede participar en elecciones. El caso de Alberto Fujimori es que él ha sido indultado pero no amnistiado. Es decir, el indulto le permite pasar su pena en su casa, ¿no? En libertad, pero no lo exime de la condena. De hecho, todavía tiene que pagar una reparación civil
y tiene otros derechos limitados, como por ejemplo el de participar en las elecciones. Alfredo, recuérdanos por qué estuvo preso, condenado, bueno, después indultado por las razones que tú das. ¿Cuáles son las condenas que pesan sobre él? ¿Sobre qué? ¿Que los casos de derechos humanos de Barrios Altos y La Cantuta, esos son? Sí, hay dos tipos de crímenes, ¿no? Uno es el de responsable, digamos, mediato, o sea, de los crímenes, o sea, no se le atribuye a haber participado directamente en los crímenes, pero la interpretación de la Corte Suprema en su momento fue que él tenía una responsabilidad como presidente de la República en ese momento autoritario, porque hubo un momento en el cual él hace un autogolpe y controla todo el poder 92. Antes de volver a convocar elecciones, el año 92. Entonces, en ese lapso ocurren estos crímenes y él se le responsabiliza por esos crímenes. Y luego también por casos de corrupción que él sí ha aceptado, se ha allanado a los casos de corrupción, incluido, por ejemplo, un caso muy curioso cuando su principal asesor, Montesinos, decide pues escapar del Perú. Fujimori le da una indemnización por despido, digamos, de $15 millones, ¿no? Entonces, ese dinero era muy evidente que había sido fruto de una corrupción, porque si no, él no salió, digamos, de manera formal, ¿no? Ese crimen y otros más lo reconoció. Entonces, tiene crímenes de los dos lados, derechos humanos y corrupción. Perfecto. ¿Y qué penas había sobre él? ¿De cuántos años? Para saber si no hubiese tenido los problemas de salud que adujo, ¿estaría todavía preso? Bueno, las penas fueron elevadas, fue 25 años de prisión que no se han cumplido todavía. Por supuesto, hubo un gran debate en su momento si correspondía una pena tan elevada por ese tipo de crímenes, porque no estaba probado que él hubiese ordenado pues, los crímenes, los asesinatos. Pero en fin, eso fue la condena. Entonces, los 25 años no se han cumplido todavía. Ha estado en prisión pues menos de 20 años, ¿no? Bueno, ¿cómo entonces, o sujeto en qué principio legal, hoy día Alberto Fujimori Nomoto se presenta o quiere presentarse como presidente? ¿O sencillamente es un juego, es un globo sonda y es un intento mediático por algo que, no sé, desde aquí no lo logramos leer? Claro. Bueno, el pretexto es el mismo que usaba pues, Evo Morales en su momento en Bolivia, ¿no? Es el derecho humano a postular, que también hay un artículo de la Constitución que garantiza pues, el derecho de los ciudadanos de más de 35 años, en el caso del Perú, a postular. Pero hay otros artículos de la Constitución y hay leyes que lo impiden para el caso de los condenados, ¿no? Entonces, es muy débil su caso desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista político, probablemente la estrategia es buscar algún sentimiento, digamos, a favor del fujimorismo, de victimización, ¿no? Porque lógicamente ahora sale mucha gente a decir que no puede postular y él otra vez es la víctima de un complot. Eventualmente, no lo dejará postular y entonces tomará el espacio su hija Keiko, que hoy día parece como muy generosa, cediendo la candidatura en su padre, y eventualmente la tomará ella sin haber tenido que soportar todos estos meses los ataques de la oposición, ¿no? Es decir, estaríamos hablando de un padre que está siendo de escudero de una candidata ya a estas alturas eterna. Ha perdido las últimas 3 elecciones, Keiko Sofía Fujimori, recordémoslo. Y siempre las últimas veces por muy escasos votos, pero por menos de un punto porcentual de diferencia. Esa sería la figura, como que él hace el peso, él hace el desgaste para entrar ella finalmente a presentarse como la lideresa de esta fuerza popular, el Partido Naranja que le llaman en Perú. Sí, esa es mi hipótesis. Yo creo que ese es el plan y que está pues bien pensado en el sentido de que también une al fujimorismo, porque habían como 2 alas, ¿no? Los partidarios de Alberto, los partidarios de Keiko ahora van unidos, claro, y eventualmente pues se producirá esta aposta, y efectivamente ella ha sido derrotada 3 veces, las últimas 2 por menos de un punto porcentual, pero ha habido presidentes pues como el caso de Allende que ganaron a la 4ª, ¿no? Entonces ella creo que quiere repetir el plato. Exactamente. ¿Y en esa división del fujimorismo está Kenji, su hermano, también, o él ya desistió? Porque en un momento también tuvo aspiraciones personales.
Sí, él está muy apartado de la política. Aparentemente, digamos, no quiere volver a ingresar en ella. No está claro si más adelante va a cambiar de opinión, pero no se ha pronunciado en estos últimos días respecto a la candidatura el intento de candidatura de su padre. Ahora, Keiko Sofía, que fue primera dama a los 20 años, porque recordemos que Alberto Fujimori estuvo del 90 al 2000, pero el 92 hizo su autogolpe, luego vino este gobierno autócrata, autoritario. Él, en un sonado divorcio con Susana Iguchi, si no me equivoco en el nombre de la mujer. Su hija, Keiko Sofía, de 20 años, 20 y pocos años, hizo de primera dama, entonces es la sombra de Fujimori. Ella también tiene no solamente 3 carreras presidenciales fallidas, sino tiene también que enfrentar a la justicia. Ya ha tenido que enfrentar a la justicia varias veces. ¿Por qué no nos recuerdas cuáles son los hechos? Sí, son casos bastante debatibles. Porque Odebrecht es uno, ¿no? ¿Mm? ¿Odebrecht es uno también de corrupción? Sí, correcto, pero todos son casos de donaciones de campaña. O sea, Odebrecht y otras empresas donaron dinero para sus campañas, hecho que no estaba prohibido cuando ella recibió estas donaciones. Hubo una falta administrativa, eventualmente podrían haberla demandado por quizá evasión de impuestos, algún otro caso, pero el caso le han montado por el lavado de activos y digamos, organización criminal. Entonces es un caso muy llamativo, ¿no? Porque el fiscal pide pues 30 años de prisión para ella, pero la mayor parte de especialistas creen que lo va a terminar ganando. Lo malo para ella es que este proceso puede durar muchos años, porque el fiscal ha reunido pues miles de testigos y simplemente para entrevistar a los testigos puede pasar mucho tiempo, ¿no? Los testigos son de lo que se llama el pitufero, ¿no? Porque ella hacía pasar estas grandes donaciones como que habían sido recogidas en cócteles, ¿no? En eventos masivos, y que por lo tanto había mucha gente que había donado una pequeña cantidad y no grandes empresas que habían donado mucho. Ese es todo el caso, ¿no? No. Y le va a costar, o le cuesta en términos de imagen, le ha costado prisión preventiva, sí, que también muchos consideran que fue injusta, pero todavía ese caso la va a perseguir unos años más, porque está recién empezando la fase oral. Fujimori fue, volviendo a Alberto Fujimori Noto, que es el personaje que nos convoca esta vez, aunque parezca increíble, va a cumplir pronto 86 años. Exacto. ¿Sí? El día de las fiestas patrias del Perú cumple 86 años. El 28 de julio es su cumpleaños. Así es. Pues están prontos ustedes a la fiesta nacional. Él fue visto como un tipo reformista en lo económico, a hacer un programa bastante radical, además de lo que, por eso existe el fujimorismo, una parte importante de los peruanos y peruanas los indica como uno de los grandes líderes que enfrentó los movimientos rebeldes de Sendero Luminoso, los del FMR, ¿cómo se llama? El de Serpa Cartolini. ¿Cómo se llamaba el grupo de Serpa Cartolini? MRTA, Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru. Exactamente, el MRTA. O sea, tiene, por un lado, enfrentar a los grupos terroristas con mucha fuerza, no exento de problemas o de acusaciones de violación de los derechos humanos, pero también en lo económico una gran revolución. ¿Cuál es el Fujimori que se quiere presentar hoy, 2024? Eso no lo sabemos todavía porque no se ha pronunciado mucho. Podría ser un tercer Fujimori más cercano a lo que ha sido la conducta de su partido en los últimos años, que es bastante más populista. O sea, él lo que hizo fue estabilizar la economía, porque no quedaba otra en ese momento. El Perú vivía una hiperinflación. De alguna manera siguió el programa ofrecido por su rival de las elecciones, que fue Mario Vargas Llosa. Entonces liberalizó, privatizó, etcétera, y la economía creció muchísimo en los años 90. Pero ya al final de ese periodo, para su tercera elección, que era la del 2000, la cual por supuesto no debía haber participado porque tampoco la Constitución se lo permitía, pero igual se presentó. En ese momento ya su oferta política había girado bastante hacia el populismo, y es por donde ha continuado
la bancada de su partido, ¿no? El partido que fundó en realidad Keiko Fujimori, porque cambió el nombre a Fuerza Popular. Entonces, no es tan claro, digamos, que vaya a hacer un giro de nuevo hacia la apertura económica. Lo que sí podría hacer, que es hoy día pues la demanda ciudadana más importante, es volver a su imagen de mano dura, en este caso frente a la delincuencia, que es pues la preocupación mayor de los ciudadanos hoy día, ¿no? Bueno, está muy de moda en todas partes del mundo y en toda Latinoamérica, ¿no? Esas posturas de mano dura y de... Mano dura. El estilo Bukele. Exactamente. Y esta Acción Naranja, este grupo fujimorista hoy día, ¿cuál es el perfil político que tiene y cuáles serían sus adversarios, sus rivales? Bueno, tenemos un rival muy preocupante, que es un candidato que también estuvo en prisión, solo que en este caso cumplió su condena, que se llama Antauro Humala. Sí. Antauro Humala... Hermano del presidente Ollanta, Humala. Hermano del presidente Ollanta, así es. Pero Antauro es bastante más radical que Ollanta, es muy nacionalista, antichileno, entre otras cosas, y él propone de alguna manera regresar al modelo de un gobernante de izquierda que tuvimos hace años, gobierno militar, Juan Velasco Alvarado. Velasco Alvarado. Entonces, con esa orientación, él está anunciando, pues, de nuevo estatizar empresas, ¿no? Es anti-inversión extranjera, y también mano dura, por supuesto. Como él ha sido militar, tiene cierta credibilidad en su estilo de comunicación, ¿no? Piensa fusilar, por ejemplo, ha ofrecido reiteradamente fusilar a los expresidentes corruptos, incluido su hermano. Entonces, claro, parece demasiado radical, pero en un momento en el cual la ciudadanía en el Perú está dividida en más de 30 partidos, está fraccionada en tantos partidos, cualquier candidato que tenga un cierto respaldo pequeño en un sector podría pues pasar a una segunda vuelta, ¿no? Entonces el riesgo que tenemos en el Perú, como nos pasó la última vez con Keiko Fujimori y Pedro Castillo, es que dos candidatos con poca votación ingresan a la segunda vuelta porque hay un enorme fraccionamiento entre los candidatos más razonables, digamos, de centro. Y al menos uno a veces aquí utiliza el término de a la peruana, refiriéndose a una elección en referencia a que a última hora aparecen candidatos que 2 semanas antes no existían. Y es el propio Fujimori, si la memoria no me falla, que 1, 2, 3 semanas antes de la elección, cuando Vargas Llosa iba punteando, como dicen los hípicos, apareció por los palos. Fujimori terminó ganando la elección y era un candidato desconocido muy poco antes, un profesor de agronomía de la Universidad Católica o San Marcos. Agraria. O la agraria, sí. Claro. Efectivamente, así fue. En 3 semanas pasó, ¿no?, de 1% a entrar a la segunda vuelta. Ganó Vargas Llosa la primera vuelta, entró él en segundo, pero después en la segunda vuelta pues lo derrotó. Y eso ha pasado varias veces y sí, es ya casi una tradición peruana que en las últimas 3 semanas la gente recién presta atención y muchos de los electores que decían no sé por qué voy a votar en blanco, de pronto se entusiasman con algún candidato y lamentablemente muchas veces un candidato antisistema, ¿no? Es el riesgo que tenemos ahora con Antauro. ¿Y Antauro está marcando en las encuestas suficientemente? Bueno, vamos a tener una encuesta. La primera encuesta que vamos a publicar va a ser recién este próximo domingo en el diario Perú 21, porque recién este último fin de semana se ha cerrado la inscripción de personas que quieran ser candidatos. Ya. Tienen que inscribirse en algún partido político. No son todavía candidatos, pero para poder, dentro de un año, poder inscribirse como candidatos, tienen que haber estado al menos un año inscritos previamente en el partido. Por eso es que esta última fin de semana ha habido una avalancha de inscripciones en los partidos. Entonces, a partir de eso, vamos a hacer una encuesta para este domingo en el diario Perú 21 y veremos qué sale. Pero es una encuesta compleja porque tenemos más de 30 nombres en la lista, ¿no? ¿Hay algún otro que sea político reconocido, que nos suene o que haya tenido participación en otros gobiernos? Sí, por supuesto. Tenemos a Hernando de Soto, que economista quiere postular. Hernando de Soto, el economista, que tiene la misma edad que Joe Biden, entonces, por supuesto, los mismos cuestionamientos, aunque él dice que la diferencia entre Biden y él es que Biden está mal de salud y él está muy bien de salud, ¿no? Pero tiene 83 años. Entonces,
es relativo, ¿no? Él fue un economista que trabajó con Alan García en los 80, ¿o no? Él es un economista muy conocido, digamos, internacionalmente porque desarrolló... ¿El otro sendero no es un libro de él? El otro sendero, exactamente, ¿no? La teoría de que la gente, digamos, que trabaja de manera informal, lo que necesitaba era derechos de propiedad para poder formalizarse, en fin. Y ha estado cerca de varios gobiernos como asesor en el mundo y también en el caso del Perú. Ha estado mucho tiempo cerca de la política, pero recién se presentó por primera vez en las últimas elecciones y quedó en cuarto lugar. Sí. O sea, sí, una buena ubicación. Sí. ¿Qué otro personaje que nos pueda sonar está aspirando a...? Bueno, entre los que se han inscrito, parece mentira, pero para ser candidatos, también están el expresidente Alejandro Toledo, que está en prisión, y él sí con un caso muy serio, en el caso de Odebrecht, porque él sí como presidente, según todos los indicios, pidió, digamos, dinero, ¿no?, para darle una obra a Odebrecht. Entonces sería un escándalo que eventualmente sea candidato, pero como todavía no tiene condena, podría hacerlo, ¿no? Luego, por ejemplo, hay un humorista conocido, un imitador que se llama Carlos Álvarez, un imitador político de hace muchos años, que sería pues nuestro Zelensky, ¿no? O sea, sí, alguien que juegue desde el lado de la cercanía a la gente, desde el lado del humor, desde el lado de la presencia en medios de comunicación como humorista. En fin, hay muchos personajes que están apareciendo, todavía ninguno levanta, por lo que hemos visto en algunas encuestas previas y privadas, pero hay muchos que están, digamos, en el partidor, ¿no? Vamos a estar atentos a esa lista de los personajes que ya aparecen en una política lamentablemente menos estable de lo que uno quisiera en Perú en los últimos años, con muchísimos presidentes que no logran terminar sus mandatos, con casi todos los expresidentes presos, y un fraccionamiento del sistema político que nos hace a nosotros desde Chile mirarlo como un intento de aprendizaje, aunque a veces los errores los tiene que cometer uno mismo para aprender y no mirar. No siempre sirve el ejemplo del lado, pues, estimado. Así que, bueno, muchísimas gracias por Alfredo Torres por esta conversación muy ilustrativa y muy actualizadora de lo que está ocurriendo en el Perú. Que tengan muy buenas noches y gracias por recibirnos. Gracias, Matías. Buenas noches. Muchísimas gracias. Y si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más, ¿eh? Desde 12 UF al año. Toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé. Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima. Contrátelos en tepillé.cl. Yo le decía que hoy estamos fundamentalmente enfocados en temas internacionales. Y qué bueno que nos pase, porque somos tan ombliguistas, nosotros miramos la cosa chica que nos pasa a nosotros. Y el mundo es tan grande, nosotros estamos a veces tan lejos. Así que hablamos del Perú, hicimos una radiografía del Perú y su actualidad política, y nos vamos necesariamente a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Para algunos, el centro del poder en el mundo, que está entrando en fase final de un proceso electoral que yo no sé si será el único, el más no sé qué, pero por lo menos este es particularmente complejo. Desde los dos candidatos que van, lo que está ocurriendo con Biden por un lado y lo que ha ocurrido en los últimos días con Donald Trump, el favorito aparentemente hoy día de las elecciones, que en 2 días pasó de sufrir un atentado que no le costó la vida por milímetros, que no le costó la vida, y 2 días después en toda una vida cinematográfica. No en vano el hombre viene del reality show, o sea, su vida es un acontecer y una vorágine de cosas que lo mantienen siempre en primera línea, ya sea porque es presidente, ya sea porque tiene un juicio, ya sea porque, bueno, lamentablemente le disparan y por suerte no le pasó nada, o hoy día porque entra triunfante en Milwaukee
al inicio de una convención que durante toda esta semana lo va a terminar poniendo como el candidato del Partido Republicano en las elecciones del 5 de noviembre. Para entender este mundo tan complejo y este país y esta elección, estamos aquí con el diplomático, embajador, no voy a nombrar los países porque no tenemos mucho tiempo, en los cuales ha sido embajador de Chile, don Pablo Cabrera. Buenas noches y gracias por estar aquí. ¿Cómo está, Matías? Buenas noches, encantado de la invitación. Nada, pues muchísimas gracias. Qué increíble personaje es Donald Trump, como siempre logra estar en la cúspide, siendo presidente o no presidente, por juicios, por casos de todo tipo, y bueno, el sábado por lo que vimos, que es dramático, y hoy día porque está como renovado. ¿Cómo lo ves tú? Hoy día lo vimos un poco cambiado. Lo vi humilde, lo vi un poco nervioso, un poco emocional. No el Donald Trump que entraba a los tribunales, claro. El Donald Trump que entra golpeado. Y con un discurso ayer y hoy día en la mañana distinto al que estábamos acostumbrados a oírle. O sea, un discurso de unidad más que un discurso de división. Y creo que eso puede ser el punto de inflexión para entender un poco lo que ha pasado. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención hoy día es el hecho de que durante la convención no se nombró a los demócratas. No fue una convención hostil hasta el momento. No ha habido una mención a John Biden ni a la campaña. Que un tema de ninguneo también. Aquí pasó... como a tu pregunta un poco, él tiene una habilidad para pasar de villano a héroe ahora, en una semana, en 3 días, y creo que eso él va a tratar de aprovecharlo bien y el partido también. Pero no hay que apresurarse quizás en las evaluaciones, porque puede ser que esto también le favorezca a John Biden, ¿no? John Biden estaba en el ojo del huracán, a juicio de la opinión pública. Después del fallido debate. Del fallido debate, yo creo que está haciendo esfuerzos notables por decir que está capacitado para manejar este país, Estados Unidos, y puede sacarlo del foco de atención y poner a John Biden y también darle una vulnerabilidad al hecho de que lo que está en juego es gobernar la primera potencia del mundo en un mundo muy desordenado, muy desafiado. Donde el elemento nuclear ha pasado de nuevo a ser central en la agenda y donde en Estados Unidos, a los ojos de entendidos, incluso se ha hablado de una posible guerra civil. Quizás este punto de inflexión sea que la unidad pueda empezar a ser la línea de conducción de la campaña, ¿no? Un observador civil, un ciudadano común y corriente que había estado en Estados Unidos estos días justamente, me hizo ver ese punto, probablemente leyendo prensa y escuchando los medios, de la polarización que hay, me decía, es monstruosa. Bueno, no muy distinta a la de muchos países, ¿eh? La polarización que se está produciendo en Estados Unidos es muy feroz. No sé cómo se puede resolver eso. Yo creo que la polarización, y como tú muy bien dices, yo creo que la polarización que se está dando en todo el mundo es una polarización casi impuesta por los partidos políticos. Creo que es casi como un joint venture así de los extremos, ¿no? Como que me conviene ser del extremo y me conviene ser del otro extremo, y se produce una polarización natural que no nace del alma nacional, quizás. Es como un poco impuesta, ¿no? Y está pasando en todas partes. Pero creo que en Estados Unidos, el América, el Inside America, el grupo que es menos reflexivo, es un poco más, vive del bolsillo, vive de las emociones, vive de su entorno más pequeño, no sale de ese entorno, está muy complicado y tiene una aproximación muy diferente al tema de la migración, primero, y segundo, al tema económico. Y creo que en un mundo convulsionado como el actual, donde los desafíos para los Estados Unidos son grandes, tiene desafíos internacionales importantes, hay una guerra en Europa. Donald Trump ha tenido una posición tradicional frente a la OTAN que no es igual a la que ha tenido John Biden o que tienen algunos países importantes de la OTAN. No es muy internacionalista, claro, Donald Trump. Donald Trump hasta ayer, pongámosle así, entregaba algunos grados de incertidumbre frente a la conducción del país en los próximos 4 años, si es que llegaba a triunfar. Hoy día puede ser, se aprovecha esta
esta calidad de héroe, podríamos decir, en un hecho tan dramático, podría ir avanzando y ser a su favor el apoyo, como fue hace como 40 años atrás el apoyo de Ronald Reagan cuando estaba reeligiéndose y también recibió un disparo. Y 81 fue. El año 81. Me acuerdo perfecto ese día. Saliendo de una oficina, sí, le balazo aquí, me acuerdo. Yo vivía en Toronto en esa época, era cónsul general de Chile en Toronto, Canadá, y viví todo ese momento. Era un momento de Guerra Fría importante también, que hay que asociarlo con ahora, ¿no? Todos los atentados a presidente en Estados Unidos o a candidato han coincidido con momentos cruciales y tensionales en el mundo donde Estados Unidos ha estado involucrado como primera potencia o potencia rectora. Y no son pocos los políticos de alto rango, o presidentes, o expresidentes, o candidatos que han sido atentados. Los dos Roosevelt, Nixon, Kennedy, John Fitzgerald. Gerald Ford, 2 veces. Gerald Ford. Trump, Reagan. Claro, y Truman. Harry Truman. También, y ahora Trump. Entonces hay una lista grande de diferentes situaciones que han estado marcadas, sea uno, el de Theodore Roosevelt, en su segunda aspiración a la presidencia, estaba en plena crisis de la depresión de los años 30 en Estados Unidos. Había una situación económica complicada. John Kennedy venía saliendo de la crisis de los misiles con la Unión Soviética en Cuba, al lado. 63, que al 61 había sido iniciado esta crisis de los misiles. O sea, han habido atentados en momentos muy importantes no solo para Estados Unidos, sino que para el mundo en general. Y ahora hay una guerra importante, hay una incertidumbre en cuanto a cómo va a continuar la relación China-Estados Unidos. Para algunos dicen que estamos en otra Guerra Fría o en otra etapa de la Guerra Fría que pensamos que se había terminado con la caída del muro, el 90, porque tenemos esta bipolaridad de Estados Unidos. Ahora, no son son más, porque después Rusia, que sigue mandando y tiene en vilo al mundo completo, ¿no? Así es. Con lo de Ucrania, pero China e India, por ahí, o sea, es de grandes poderosos. Yo creo que la Guerra Fría de hoy día es una guerra fría distinta en cuanto a que hoy día está muy manejada por la tecnología. Y eso hace que sea más peligrosa todavía. Y creo que eso podría ser la diferencia, ¿no? Donde la digitalización hace que las noticias corran muy rápido y el sistema sean o no sean ciertas. Sean o no sean ciertas y el sistema sea muy líquido. Lo que sucede en la mañana, en la tarde la evaluación es distinta, ¿no? Es lo que está pasando en Estados Unidos con este atentado. Un atentado que podría haberse evitado. Que es muy mal manejado por el FBI según las críticas que se le hacen. Bueno, pero hoy día yo también oía que era un problema de fondo. Era un problema que dice que cada vez hay más autoridad en Estados Unidos y la situación está más peligrosa, que más gente necesita cuidados. Y dice que entonces todo esto se le traspasa mientras no sea el candidato oficial. Él tiene servicio secreto porque es expresidente. Pero los candidatos, mientras no sean oficiales, se les traslada la seguridad de sus manifestaciones y de sus exposiciones y de su despliegue a las seguridades locales, de los gobiernos locales. Y ese desencuentro entre la FBI y la seguridad ahí local está. habría... Y eso es lo que habría detonado esta situación, y se están defendiendo, pero también me contaban desde Estados Unidos ayer que era impresionante ver que un servicio secreto, después de que le han disparado al presidente, al candidato y expresidente de la República, lo dejen expuesto a que pudieran haber más francotiradores. Él salió con el puño en alto, que ha sido la foto de la semana o será la foto de la campaña, que no sé cuánto le reeditará al final, porque la inseguridad hoy día es un tema que también asusta al electorado. Pablo Contreras, pasémonos un segundito al otro bando en esta carrera presidencial, con todo lo que significa la incertidumbre de un Joe Biden, que no sabemos si va a llegar o no, y está porfía o no. Parece ser que no hay forma de convencerlo a él de que se baje. Y algunos dicen, bueno, a lo mejor esta es una oportunidad, como Trump parece más favorito hoy día que ayer, a lo mejor los demócratas dicen, bueno, entre perder con Biden y buscar otra alternativa, busquémosla. ¿Cómo ves tú esa resolución? Mira, yo creo que, apoyado en algunas cosas que uno lee, que conversa, que mira, que analiza, ¿no? Yo creo que están tratando de evitar
una disputa interna en el Partido Demócrata que se podría producir con un retiro de John Biden imprevisto. John Biden es un factor de unidad en el Partido Demócrata. Hay una izquierda de la que representaba el candidato, ¿te acuerdas? Bernie Sanders. Ben Sanders. Que lo apoyó, que lo apoyó, pero lo apoyó a él y no apoya a otro tipo de personas. Entonces, se cree, algunos, es una de las teorías que existe, es que se cree que más cerca de la convención puede ser la Kamala la candidata y la lucha sea por un vicepresidente potente y fuerte, y que al final del día, quienes van a decidir van a ser los grandes donantes de la campaña. Porque hoy día están retenidos los fondos de la campaña para John Biden. De 90 millones de dólares congelados. Congelados. Entonces, también hay otra línea, mucho lo que dicen el grupo que apoya siempre a los demócratas que van en la línea por donde van las cosas, que es la Academia Cinematográfica y de las Artes, como siempre en las películas del Oscar todos los años, le entrega el premio a una película que está relacionada con el tema que está candente en ese momento en el mundo, ¿no? Es cosa de mirar qué es lo que ha sucedido en los últimos tiempos. Ahora, entonces, el grupo de los actores también están holding up, no están dando los... Sí, George Clooney se metió en la campaña. Se metió. Y entonces, dijo creo que esta situación ha medido a la Kamala Harris, que es una persona que es atractiva, es una jueza además, en un momento donde las vulnerabilidades de Donald Trump están por ese lado, y muy incisiva. La han medido las encuestas como vicepresidenta, nunca nadie la ha medido como candidata a la presidencia, lo que cambiaría un poco el tenor de las encuestas. Pero en el Real Clear Politics, buscaba yo y hay algunas encuestas donde sí la medían y emparejaba bastante con Trump. Pero sí, pero la medían desde la semana pasada. La semana pasada. Sí, esta semana no la he visto. Sí, y la empezaron a mostrar en spots muy simpática, con mucha agilidad en los debates, en lo que fue su inicio de campaña. Creo que lo intestino dentro del Partido Demócrata es lo que está comandando hoy día y lo que está moviendo de que Biden esté probándose frente a la opinión pública como el gran conductor y ahí eso lo relacionaba con Trump. ¿Cómo se va a conducir este país que sigue siendo la potencia rectora de la globalización y más adelante tecnológico de cara a los grandes desafíos mundiales? Bueno, ahí podemos conectar con el otro tema que aparece hoy día, que es este político, este senador por Ohio, J.D. Vance, que es un hombre de 39 años, que el candidato Donald Trump lo ha presentado como su compañero de fórmula, como vicepresidente. Ahí lo tenemos. Ahí está. Y Vance tiene las características, primero, que en su momento se peleó a muerte con Donald Trump y le dijo que era Hitler. Lo comparó con Hitler. Ahora es su compañero de fórmula. Es un hombre que viene del mundo de las startups, si se quiere, y es muy contrario a las grandes corporaciones. Y les dice, si ustedes hacen fábricas o se llevan la fabricación a otros países del mundo, le vamos a subir los impuestos. Y toda la guerra comercial que viene ahí es muy interesante. Bueno, porque vendría si gana Trump. Muy bien dicho de relacionarlo con lo que estábamos hablando, porque él tiene una posición ya declarada, una posición frente a China. Durísima. Durísima. Muy proteccionista. Claro, muy proteccionista. Como era Trump. Después también muy anti-inmigración, etc. Pero con la diferencia del Partido Demócrata, aquí hay una unidad más grande en el Partido Republicano. El Partido Republicano votaron 2.700, hay 2.700 electores, 2.750 electores y 2.280 eligieron a Trump. Lo que yo creo que es una negociación interna entre 4 candidatos y creo que la simbología está jugando algo aquí con Trump y se da justo en este momento de algún pequeño, a lo mejor, cambio en su actitud. Uno, la juventud, frente a esta campaña de que estaban los mayores... Porque Trump es 2 o 3 años menor que Biden, no más. No más. Trump es del año 46 y Biden debe ser del año 42. Trump, entiendo que Biden tiene 81 y 78. Por ahí va la cosa. Trump es del año 40. No, Trump no cumple los 80 todavía. No los cumple, 78. Claro. Por ahí. Yo creo que este candidato, esta simbología que se da con la juventud, también con Ohio, lo que significa
Claro, y lo que además hicieron, la convención la hicieron en Milwaukee, que es uno de los estados bisagra de Wisconsin, ¿no? Es donde perdió Trump la otra vez y le impidió, fue uno de los estados que le impidió reelegirse. Entonces, hay una cantidad de hechos hoy día en este mundo tan manejado por las comunicaciones, por las tecnologías, de las redes, etcétera, que hace que este tipo de actitudes tenga importancia más en una sociedad como la americana, donde el consumismo es una cosa bien importante, pero el consumismo valga para la información también. Hay un exceso de información y hay un exceso de actitud medio nacionalista también, en ese mundo del interior americano, lo que se llama el alma del interior americano. Pero que este hombre lo representa, pero lo representa, fidedigno y representante. Sí, pero yo creo que la campaña todavía tiene un giro y que no se ha desarrollado, que es el tema de la democracia. Y creo que... ¿A qué te refieres con eso? Yo creo que está en juego un poco el valor de la democracia como paladín o como espolón de proa de Estados Unidos, en la vitrina de Estados Unidos como la primera potencia del mundo en esta discusión de nuevas áreas de influencia y de nueva distribución del poder en el mundo, ¿no? Y creo que el asalto al Capitolio en la elección anterior... El 6 de enero. El 6 de, sí, 14 días antes de que asumiera Biden. Exactamente. Es un hecho que ha golpeado mucho la imagen de los Estados Unidos en el mundo y también dentro... Eso todavía es un elemento de campaña, creo yo. No creo que este impacto que se repliega, obviamente los demócratas se van a replegar en unos días porque es lógico que la gente va a darle una atención especial a Donald Trump como una persona que aparece hoy día con su oreja tapada, muy cabizbajo, sí, también un poco golpeado, ¿no?, por la situación. Pero hay elementos a lo que decíamos en este dupla Trump-Vance, que hacen pensar que puede haber una campaña todavía de confrontación importante en cuanto a los valores tradicionales de Estados Unidos y en cuanto al comportamiento de Estados Unidos de cara a la agenda mundial. Porque la reunión de la OTAN, de la recién pasada en Washington, es un apoyo a los Estados Unidos, una posición muy fuerte frente a lo que está en juego, que es democracia y autoritarismo. Más que una guerra. Entonces, creo que ese tema, Donald Trump frente a la OTAN, tiene historia. Y hay algunos resentimientos sobre eso, sobre esa historia. Totalmente. Bueno. Entonces, creo que el tema, de los grandes temas de la democracia y de la conducción de la agenda mundial con el tema nuclear en la primera posición de nuevo, con las tensiones que se dan entre lo que se llama los nuevos imperios, ¿no? Los que tratan de tener esa posición. Irán, Turquía, Arabia Saudita, Corea del Norte y la Unión Europea, obviamente. Creo que ese contexto, los Estados Unidos, es muy importante cuál va a ser el posicionamiento que va a tener de cara a los otros sectores del acontecer mundial, incluidos nosotros. Entonces, creo que la campaña hoy día, los diseñadores de campaña deben estar trabajando fuertemente en estrategias en cuanto a cuáles son los principales puntos después de que pase la vorágine de esta consecuencia desastrosa de lo que significa un atentado a un candidato. Gravísimo. Pablo Cabrera, como siempre, un gusto tenerte aquí y muchas gracias por venir. Gracias a ti. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública. Revisamos nuestro portal de contenidos en noticias24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. Justicia de Costa Rica ordena arresto con fines de extradición de Michael Villegas. Este es uno de los inculpados en los crímenes, el crimen de un carabinero en nuestro país. ¿Recuerda usted? Bueno, afortunadamente fue descubierto. A mí me sigue llamando la atención y respuestas tendrá que dar la investigación de por qué este hombre colombiano que estaba siendo buscado, que tenía orden de aprehensión con Interpol, es detenido cruzando por tierra desde Costa Rica a
me parece que está a Venezuela. Estaba entrando por tierra con su carnet de identidad o con su identificación, con su nombre, buscado en todas partes que entra con su nombre, no con identidad falsa. Curioso, ¿no? O hay mucha impunidad y está seguro que no le va a pasar nada, o no sé, hay muchas hipótesis. Pero bueno, lo interesante es que está aprehendido con fines de extradición para que venga aquí a enfrentar la justicia. Vamos a la pantalla a revisar el pronóstico del tiempo para estos días. Mañana martes, ¿qué me va a decir usted que no es bueno, que es feriado? ¿Qué cosa más rica en mitad de semana, un feriado? Bueno, tendremos 18 grados, estará nublado, una mínima probable de 3 grados. 14 el miércoles, 13 jueves, viernes, 12 el sábado y las mínimas en torno a los 6 grados. Nublado, parcial. Hace frío en las mañanas, pero a partir del miércoles se templa un poquitito. Ese es el pronóstico del tiempo para Santiago. Y estamos a pocos minutos de que se cumplan 21 años del fallecimiento de una de las intérpretes de música latina más importantes del siglo XX. Ya la escuchamos de fondo, es Celia Caridad Cruz y Alfonso. Celia Cruz, a lo largo de más de medio siglo de trayectoria artística, la indiscutible reina de la salsa, grabó alrededor de 70 álbumes y 800 canciones. Fue premiada con 23 discos de oro y recibió 5 premios Grammy. Los más relevantes fueron las innumerables giras y conciertos que dio por gran parte del mundo y que hicieron de ella una embajadora de la música cubana. Hoy recordamos su legado con Que le den candela, una de las canciones más reconocidas de la gran Celia Cruz. Con Celia Cruz nos despedimos. Y que le den candela, si es necesario, mañana. No sé qué significa, pero que tenga un gran día mañana, que es feriado, que descanse y que disfrute. Buenas noches y gracias por venir.